Hola amigos y amigas de Epicentro. Como se sabe, el expresidente golpista Pedro Castillo ha tenido una gran cantidad de colaboradores, ministros, tiene el récord de nombramiento de ministros y tuvo lo que se llamó el gabinete en la sombra, que de hecho es el título del expediente fiscal, de uno de los expedientes fiscales que lo acosan, que lo tienen investigado, y es ese poder en la sombra, ese poder detrás de la presidencia que había y que hoy se ha establecido que era claramente corrupto y diríamos incluso siniestro. Quien fue la persona que por primera vez habló del llamado gabinete en la sombra, ha aceptado darnos una entrevista aquí a Epicentro, es el abogado Carlos Jaico. Él fue secretario general de la presidencia y cuando renunció en una carta contundente que ahora vamos a publicar, pues ahí ustedes pueden ver que él habla por primera vez de ese gabinete en la sombra. Doctor Jaico, gracias por estar aquí en Epicentro. Un gusto, Clara Elvira, de estar en tu programa. Bueno, vamos a empezar por un asunto que fue fundamental y es cómo llegó usted a la Secretaría General de la Presidencia. Llega en un momento complicado. ¿Cómo es que el presidente lo llama y lo dice usted en la carta? Usted mismo me llamó. ¿Quién lo llamó? ¿Cómo hace el contacto para llegar a ser secretario general? Bueno, yo conocí a Pedro Castillo en la segunda vuelta y lo ayudé bastante en los temas de, sobre todo, organización para la juramentación, por ejemplo, en la parte internacional, también en las estrategias de campaña, todo segunda vuelta. Digamos, anecdótico de todo esto es que después de haberlo apoyado tanto, el 28 de julio, a las 7:30 de la tarde en que me despedí de él, ya una vez que había hecho la juramentación y habíamos tenido la reunión con los presidentes en el centro de convenciones, ya no lo vi más, no supe más de él. Desapareció totalmente hasta que sucedió este tema con los $20,000 de Bruno Pacheco, y ahí pues recibo la llamada en la cual él me pide que yo pues lo apoye en la Secretaría General, dado que ya Bruno Pacheco debía salir de la Secretaría General, ¿no? Entonces fueron esas circunstancias, sí. Sí, entonces, ¿cuántos días estuvo usted en la Secretaría General? Pues yo estuve un poco más de 2 meses, porque entré el 23 de noviembre y mi carta de renuncia fue el 1 de febrero. Entonces, Sí. poco más de 2 meses y también un periodo de licencia sin goce de haber que tuve desde el 20 hasta el 30 de diciembre 2021. Muy bien, entonces hay un episodio que es crítico, que es cuando usted recién llega, ocurre el allanamiento a Palacio de Gobierno. ¿Cómo fue Exacto. ese allanamiento? ¿Cómo lo vivió usted desde dentro? Bueno, yo estaba en mi despacho y de la puerta de Desamparados me comunican que la fiscalía estaba esperando entrar. Entonces, bueno, yo digo al fiscal provincial que suba a mi despacho para que me muestre qué es lo que querían hacer, y me dijo que era simplemente visión de los videos de vigilancia, porque ellos venían por el caso de Petroperú y el señor Hugo Chávez, ¿no? Sí. Quien el día anterior había dicho que pues había entrado solo y salido solo, pues ellos querían verificar eso. Claro, que era lo de Samira Budaye Exactamente. y todo ese de la compra del biodiesel. Exactamente. Entonces, bueno, le expliqué que sí, podían tener acceso. Estuve ahí con el jefe de la Casa Militar, el jefe también de OTI, y pues todo se pasó normalmente. Sin embargo, ellos no querían que entre la fiscalía. Entonces, al yo autorizar... ¿Ellos son quiénes? Bueno, es El gabinete en la sombra. el ex presidente Pedro Castillo y este gabinete pues en la sombra, que evidentemente luego de ahí ya me volví como prácticamente el enemigo a eliminar, ¿no? Porque había permitido que la fiscalía entre a Palacio de Gobierno. Que dicho sea de paso, son investigaciones. O sea, Claro. si no hay nada que esconder, yo no sé por qué
había que tener tanta negatividad al respecto. Y concretamente, Pedro Castillo le hizo un reclamo por permitir el ingreso de la fiscalía. Bueno, sí, o sea, es lo que pasó. Hablé con él y estaba ahí ese grupo de gente, los cuales pues rechazaban totalmente que entre la fiscalía. Evidentemente en ese momento no entendí por qué había tanto rechazo, pero luego evidentemente me fui dando cuenta de que sí, pues tenían por qué ocultar ciertas evidencias, ¿no? Y ellos en ese momento le echaron la culpa a usted de haber dificultado el operativo. ¿Cómo fue esa Claro, historia? eso fue bastante, digamos, una manera para ellos de salvarse, ¿no? Salvar las apariencias y al día siguiente, el 21 de diciembre, sacan un tuit diciendo que ellos habían dado todas las facilidades a la fiscalía para entrar. Pero eso no fue verdad, porque hubo un rechazo absoluto. Dicho sea de paso, después de esto, yo ya prácticamente fui amenazado, amedrentado, me pidieron la renuncia, recuerdo este tal Beder Camacho, de una manera bastante lumpenesca, me dice el jefe, dice que te vayas buscando otra cosa, y denuncias falsas, en fin, digamos, el procedimiento de acoso y represalias que todo, pues, denunciante, digamos, de actos ilícitos tiene, ¿no? Sí. Ajá. Ya, entonces luego siguen unos días muy difíciles, como usted me está contando. ¿Y qué es lo que le hace tomar la decisión de, bueno, yo me voy y me voy además contando en una carta muy contundente qué es lo que está pasando? Bueno, dos elementos básicamente. El primero es de que yo ya había advertido a Pedro Castillo sobre la presencia de esta gente. Yo le había advertido a él, había advertido a varios funcionarios, ministros incluso, de la existencia de este gabinete en la sombra. Pero siempre la respuesta era, sí, voy a hacer algunos cambios, sí, ya no se preocupe. Esa era siempre la respuesta. Y luego, lo segundo fue de que ya me di cuenta de que estaban mintiendo totalmente, y Pedro Castillo mentía pues totalmente, con lo cual ellos, mi presencia ahí en Palacio pues no era bienvenida, y yo en ese momento decidí que pues no podía continuar más con esta gente, porque evidentemente habían hechos irregulares, los cuales debían ser denunciados, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo que hemos visto en la última edición de Hildebrand, por ejemplo, son exfuncionarios, exministros que ahora han contado lo que intuíamos, lo que veíamos, y era que Pedro Castillo es un hombre que tiene la opinión de la última persona con la que habla, que cambia de parecer, que a todo el mundo lo mece, le dice que sí, y luego al final hace lo contrario. ¿Cómo era el día a día con Pedro Castillo, doctor Jaico? Bueno, era bastante complicado. Cuando yo llegué, por ejemplo, no había agenda. Un presidente mínimamente debe tener una agenda de una semana, por Ah, lo menos. claro. Pero yo me di cuenta que era todo un poco caótico, bastante improvisación, y muchas veces la agenda se hacía de la mañana para la tarde. Y si ya había algo hecho o confirmado, pues inmediatamente media hora antes decían, no, no, no va a ir. Y eso, yo decía, pero ¿de dónde salen estas órdenes? ¿De dónde sale? ¿Quién toma esas decisiones? Ujú. Y poco a poco fui entendiendo que era pues este gabinete en la sombra que por diferentes razones, vaya a saber que le decían e influenciaban evidentemente en él para esa toma de decisiones que siempre, y lo hemos visto, ha sido errada, totalmente errada, porque, por ejemplo, por citar este tema de la entrevista que se hizo con CNN, por Ajá. ejemplo. Esa era una entrevista que yo me enteré el jueves en la tarde para lunes. Y Ujú. únicamente porque como secretario general debía dar los accesos a los equipos de CNN a Palacio. Por eso nada más me comunican, porque si no, ya no me comunicaban nada. ¿Pero por qué? Porque la decisión ya estaba tomada. ¿Y quién la Entonces, tomó? y Drogo y este grupito pues de genios, ¿no? Que pululaban alrededor de asesores, que Ujú. pululaban alrededor de Castillo. Entonces yo le dije inmediatamente, o sea, me parece que no es normal, no es normal. Ya algunas entrevistas que se habían hecho anteriormente no estaban nada bien, que el presidente no estaba, pues, o sea, Pedro Castillo no estaba
digamos, en la capacidad de poder tener una entrevista, sobre todo con un periodista inquisitivo, digamos, bastante preparado sobre todo. Pero bueno, ellos decidieron que lo iban a hacer ¿Y y usted así. le dijo, no me parece bien que le dé esa entrevista? ¿Usted no está preparado? Totalmente. Yo ¿Y qué dijo? estuve, bueno, simplemente, como siempre, ese grupo, ese gabinete tomaba la decisión y ya no había vuelta que darle. Cosa que evidentemente rompe todo tipo de reglamento, porque mire, se supone, de acuerdo al reglamento de organización y funciones, que el secretario general es la persona que ayuda al presidente en la toma de decisiones, sobre todo estratégicas, con la experiencia, el profesionalismo que uno tiene, puede decirle esto es bien, esto es mal, evaluemos, pero no, esta gente era pues sin filtro total, e iban pues adelante y hacían todo tipo digamos, de actividades que al fin y al cabo hemos visto han sido totalmente pues bochornosas, ¿no? Sí. Después de la entrevista, ¿qué le dijo Castillo? ¿Usted le pudo decir, mire, yo le advertí que esto no iba a salir bien? Bueno, lo que pasa es que yo estaba al frente, yo estaba a 2 metros de él y de verdad que era un sufrimiento verlo como no podía responder y confundía las cosas, decía una por otra y claro, venía ahí Fernando Ringó que lo ensimismaba con sus preguntas y él no podía salir de ahí porque evidentemente no tenía la preparación y habían cosas que le estaba ocultando con respecto a estos delitos, por ejemplo, de los cuales la Fiscalía lo acusa ahora. Entonces, al fin y al cabo, cuando ya terminó, simplemente le dije, pues, nos vemos, ¿no? ¿Ya? Nos dimos la mano, él se fue a su despacho y yo fui a acompañar a los de CNN porque ya habían terminado. Pero claro, él parecía que no se daba cuenta, ¿no? Me parece que él pensaba que había hecho una gran entrevista, pero al fin y al cabo, pues, había sido un total desastre, ¿no? Sí. ¿Cómo encontró usted la Secretaría General? Porque ese fue como el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre es el secretario general de la presidencia haciendo aparentemente negocios y teniendo $20,000 en el despacho. ¿Cómo encontró usted eso? Bueno, el despacho presidencial en general lo encontré de cabeza, totalmente, o sea, caótico. Por ejemplo, los índices de transparencia bastante bajos, ¿no? En 30-35%. Y había que, evidentemente, aumentar eso. Cuando salí, habíamos ya avanzado a 75-80%. Ah, Pero todo esto significaba, pues, una pésima gestión y a todos los niveles. Entonces, evidentemente, eso no funcionaba, había que empezar poco a poco, por ejemplo, por citar uno nada más, la sala de periodistas. Esa sala de periodistas la tuve que acondicionar yo, porque no era normal que los periodistas pues estén desamparados esperando la información. Hasta el nombre ya es un poquito triste, sí. desamparados, imagínense. Y bueno, los pasamos al otro lado, a la Puerta Perú, donde ellos ya tenían ahí un espacio para descansar y otro espacio para trabajar, y con entrada al patio de honor. Eso, por ejemplo, se hizo, pero luego, a mi salida, inmediatamente lo retiraron, ¿no? Pero verán, ese tipo de cosas en las que uno dice, pues, no es una gestión transparente. Todo era entonces opaco, oscuro, evidentemente con todas las intenciones de ocultar los actos delictivos que estaban haciendo ahí adentro, ¿no? Ya vamos terminando, pero quiero preguntarle por Beder Camacho, porque Beder Camacho ha sido un personaje bien particular en toda esta historia, porque era un hombre de confianza de Castillo, es quien lo denuncia a usted por un caso muy enredado de unos autos. De uso de auto, imagínense, o sea, el secretario general tiene rango de ministro y él debe utilizar el auto. O sea, hay un auto que se le pone a disposición del secretario general. Eso está en la ley de presupuesto, por si acaso. Y como personal de confianza, si el presidente me dice, venga del Polo Norte a Lima, yo vengo y para eso está el auto. Entonces, lo que hizo este señor, por ejemplo, con esa denuncia por el uso del auto, me parece que es evidentemente una de las acciones para amedrentarme. Porque quiero decirlo también, estimada Clara Elvira, en toda mi vida nunca he tenido una sola denuncia por nada. Soy un académico, un profesional que del Perú y en el mundo. Nunca he tenido una sola denuncia. Qué casualidad que llego a Palacio y mire usted, Y este mire quién señor, lo denuncia. Sí. exactamente.
¿no? Sí. Pero bueno, ese forma parte de los riesgos y peligros de, pues, simplemente haber frecuentado un medio delincuencial como este, ¿no? Claro, entonces, para continuar con Beder Camacho, es un hombre al que vimos diciendo, ay, las cámaras no funcionaron, pero todo se hizo muy bien, y luego sale como colaborador, aspirante a colaborador eficaz, diciendo, qué horror, Pedro Castillo era un horror y yo amo a mi patria. ¿Usted qué opina de esas volteretas de esta gente que es Bueno, delincuente durante meses y que luego delinque o se comporta como un delincuente y luego dice, ay, qué horror, yo no me había dado cuenta y llamo a mi patria y ahora sí voy a colaborar? mire, lo primero que hace un funcionario cuando le proponen cometer un delito es denunciar ese acto y segundo, salir de ahí. Este señor nunca lo hizo. Le dijeron que haga las cosas, continuó hasta el final. Y si únicamente se puso a hablar, es porque sabía que él iba a parar con todos sus huesos a la cárcel. Entonces aquí no hay defensa de la patria, me parece que es la cobardía más grande y de verdad el cinismo más grande de este personaje, oscuro personaje, que pues hacernos creer que lo está haciendo por el desarrollo, por favor, basta ya, de suficiente daño han hecho estos señores, suficiente daño han hecho estos personajes, como para que estén pues tratando de limpiarse de una manera tan grotesca, ¿no? Sí, Simplemente lo hacen por salvarse de la cárcel, únicamente, y ahora son colaboradores eficaces. claro. Eso significa que han cometido delitos y tienen que corroborar pues lo que están diciendo, ¿no? Sí. Usted antes de esta entrevista me habló de 3 etapas en el gobierno Castillo, o incluso antes del gobierno. Explíquenos brevemente cómo eso que usted ve de cómo funcionaron, de cómo operaron estos tipos. Bueno, mire, precisamente, pues estas tres etapas, la primera yo la situaría en la segunda vuelta, ¿no? Hasta el 28 de julio, que es una etapa de actos preparatorios, ¿ya? De los delitos, tú vas allá, yo voy acá, en este ministerio, bueno, tú vas de viceministro y así, tratando de infiltrarse en los ministerios. Esa es la La primera etapa, repartija. exactamente. Y la segunda etapa ya es de la ejecución de los delitos, que viene desde el 29 de julio, podemos situarlo, hasta que pues descubren a Bruno Pacheco con los $20,000. Entonces es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa desde cuando encuentran pues este tema del puente Tarata en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Juan Silva, y a partir de ahí en adelante ya es la tercera etapa, que es de encubrimiento personal y real de los delitos cometidos. Por eso es que vemos cómo, pues, ahí entra toda esta gente que ahora son colaboradores eficaces, en los que ellos dicen que han cometido delitos para encubrir los delitos que se habían cometido anteriormente. Y en esto podemos poner a funcionarios, a ministros también, quienes sabían, pero eso es lo más irónico, y esta gente quiere engañar. O sea, alguien con dos dedos de frente se da cuenta que ahí están, pues, cometiendo delitos. Sobre todo, que como funcionarios, lo primero que han tenido que hacer son acciones de control hacia adentro. Yo le aseguro que nadie ha hecho acciones de control. Yo sí. Y es por eso que precisamente tuve problemas con esta organización criminal. Claro. Bueno, para terminar, ¿usted intuyó cómo podría terminar Pedro Castillo en todas sus elucubraciones? Porque me imagino que cuando uno sale de una circunstancia de esas, o lo sé, empieza a pensar, bueno, ¿esto cómo va a terminar? ¿Pensó que iba a ser esta locura de este golpe de Estado? Bueno, se explica en todo caso porque ya él no tenía salida. Ya no tenía salida. Salatiel Marrufo, ese día, el día del golpe, pues fue el primer testigo que dijo que le dio En personalmente mano. 100,000 soles a Pedro Castillo. Y dijo, tengo cómo probarlo, acá está todo. Entonces, eso creo yo que fue lo que gatilló la desesperación de Castillo y de su grupo para dar este golpe de Estado, que fallido evidentemente porque nuestras Fuerzas Armadas no están para ese tipo de tonterías, pero verá, lo quisieron hacer para buscar también una manera de salir del país a través de la Embajada de México, ¿no? Claro. Buscando el asilo. Pero eso ha sido, y eso pues ya sabía el que poco a poco
la Fiscalía y el trabajo de la fiscal Patricia Benavides, excelente, debo decir en esto, porque en corto tiempo nos ha permitido conocer quién es quién y qué es lo que estaban haciendo, pues ya sabía que eso no podía pararse. Y es más, mire, aquellos embajadores que le han vendido a Pedro Castillo la ilusión de que la Carta Democrática lo iba a salvar, fue también una gran mentira. Y eso me parece que es condenable porque él pensó que la Carta Democrática lo iba a librar un poco de todas las investigaciones que se llevan adelante, pero para nada, ¿vio? No ha pasado nada y al final, con mucha más insistencia, las investigaciones han continuado. Pero claro, había todo este grupo de gente que lo arropaba y le hacía creer que podía pues continuar pues en la negativa. Ellos también son responsables de la crisis que vivimos actualmente. Muy bien, pues se han ido aclarando las cosas, como dice la canción, el agua se aclara sola, y usted que intentaron, digamos, manchar su nombre diciendo que hacía cosas y que hacía parte de eso, pues ya queda claro en dónde estaba el mal escondido. Gracias, doctor Jaiko, gracias por estar aquí en Epicentro. Gracias a usted, Claudia. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en Epicentro. Nos vemos pronto.